El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Lleva la barca mar adentro y echa sus redes para pescar». Simón replicó: «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes». Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, este Evangelio que hemos escuchado el día de hoy nos narra cómo fue la vocación de Pedro, de Simón Pedro, de algunos otros compañeros de él, y en el fondo es la narración de la vocación de todos y cada uno de nosotros. De manera que podríamos ir descubriendo y subrayando algunas frases bien llenas de contenido. Cada una de ellas tiene suficiente fuerza para hacer todo un retiro, de todo un fin de semana, incluso de más tiempo. Lo primero que hay que ver es que es Jesús quien tiene la iniciativa y va hasta el lago de Genesaret. Como Dios siempre está buscándonos, incluso cuando le cerremos nosotros las puertas a Dios, Él estará queriendo siempre llegar hasta nosotros, porque su esencia de Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Algunos santos han dicho que si le cerramos la puerta, Él busca entrar por la ventana de nuestra vida. De manera que no debemos de endurecer nuestro corazón para descubrir que la palabra de Dios siempre es viva y eficaz para cada uno de nosotros. Jesús llega siempre sanando los corazones, dándole sentido a nuestra vida, y por eso la gente lo busca, porque a veces nuestra vida va perdiendo su esencia. Realmente no sabemos para qué estamos viviendo, para qué estamos luchando. Esta experiencia quizá la tenemos mejor nosotros los que tenemos ya el pelo blanco, aquellos que ya tenemos nuestros años. Vamos descubriendo que toda nuestra vida la hemos dedicado a algo o a alguien y que realmente en el fondo no tenemos nada. Jesús ya nos lo había dicho y nos lo había advertido: sin mí no pueden hacer nada.
De manera que es importante que sepamos descubrir que Jesús le da sentido a nuestra vida. Por eso nuestra palabra, somos cristianos. Cristiano significa ser seguidor de Cristo. Eso significa ser cristiano. No hay que confundir la palabra cristiano con protestantes, porque muchas veces hay personas que dicen, yo soy cristiano. Hay que sonreírles y hay que decirles, no, tú no eres cristiano, tú eres protestante, ¿verdad? Tú eres seguidor de Martín Lutero, de Charles Taze Russell, sabrá Dios de quién eres seguidor. Pero ser seguidor de Cristo significa seguirlo a Él desde siempre. Yo sí soy cristiano, yo soy católico, apostólico, romano, soy cristiano. Tenemos que rescatar ese nombre que nos describe o debe de describirnos a nosotros. Pero volvamos al Evangelio. Mis queridos hermanos, Jesús se sube a la barca de Simón y le dice, arroja las redes. Y entonces es la expresión de lo que estaba describiendo hace un momentito. Hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Cuántas personas, incluso ya ancianas, se dan cuenta de esta realidad? Su vida ha sido una terrible noche. No han pescado nada. Y no es que no han trabajado, no es que no han hecho dinero, no es que no sean poseedores de 1, 2, 3 casas o incluso a veces una cantidad enorme de dinero o situaciones, pero descubren que no tienen nada. Alguien por allí decía, yo nunca he visto un U-Haul detrás de una carroza cuando vamos al cementerio. De manera que no se llevan nada, se llevan solamente la ropa que les hayan puesto sus familiares. Esa es la terrible realidad. Y yo he visto muchas veces que la gente, especialmente en México, la gente mayor, no se tomaba ni un refresco, no comía nada por estar acumulando algo y dejárselo a los hijos. Y los hijos, cuando lo tienen, lo único que hacen es pelearse y destrozarse unos a otros, se dejan de hablar, o con el dinerito que hayan tenido organizan una buena fiesta, una buena quinceañera, y ahí echan la casa por la ventana y ahí se quedaron los ahorros de los pobres viejecitos, ¿verdad? Entonces, ni siquiera el dinerito, ni siquiera la familia, ni siquiera los hijos. De manera que a veces, ¿para qué nos damos cuenta? ¿Para qué conservamos tanto aquello que realmente se nos escapa como el agua entre los dedos? La Biblia afirma de que vamos atesorando tesoros que se echan a perder, que se pudren, que el ladrón se los lleva, o que somos cisternas agrietadas que no retienen el agua. No tenemos nada. Eso es lo que dice Simón. Hemos trabajado toda la noche y no tenemos nada. ¿Qué pueden decir unos que se acaban de divorciar? Aquellos que nada más utilizan al niño para pelearse y para hacerle manita de puerco a que paguen el child support y tantas cosas. No tenemos nada. No tenemos nada. Pero Simón dice algo que es muy hermoso. Dice, confiando en tu palabra, arrojaré las redes. Esta es otra frase que podríamos subrayar y que tiene fuerza para nuestra vida. Confiando en tu palabra, echaré las redes. Y sucede lo maravilloso de la vida cristiana, de aquellos que intentamos seguir al Señor. La pesca es tan grande que incluso amenaza con reventar las redes, que tenemos que pedir ayuda, que alguien venga a recoger tanto fruto. Todo esto, mis queridos hermanos, lo va uno constatando en su vida ministerial. Yo veo cómo el fin de semana organizaron un retiro de matrimonios y aunque fuera poquita gente, pero tomándose muy en serio la vida, queriendo contagiar a otros con ese amor a Dios. De manera que, confiando en tu palabra,
echaré las redes. Y entonces sí se obtiene un fruto tan grande que incluso nuestras pobres redes no son capaces de detener. Vienen los otros apóstoles, los otros dueños de las barcas y recogen exactamente tal cantidad de pescado que se asombran. Y entonces, mis queridos hermanos, Pedro constata una cosa: esto no puede ser obra de ellos, esto es obra de Dios, es obra de los santos, es la gracia la que está trabajando en sus ministros. Y afortunadamente Pedro dice unas palabras que a mí me consuelan mucho. Yo no sé a ustedes, pero a mí me consuelan mucho, porque Pedro se arroja a los pies del Señor y le dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y digo que me consuelan mucho porque al menos esa es mi experiencia. Yo tengo mis faltas, tengo mis errores, tengo mis pequeñeces, también tengo mi propia sombra. Y entonces da pena a veces tener algo tan sagrado, tan hermoso en nuestras manos, tener la Santa Eucaristía, tener la capacidad de absolverle los pecados en nombre del Señor a una persona que honestamente se arrepiente de sus pecados y pide la absolución de ellos. Se tiembla uno. Y a veces uno quisiera llorar y decirle al Señor: apártate de mí porque soy un pecador. Creo que eso también lo dijo San Pablo en algún momento. Entonces el Señor le dice: te basta mi gracia. Es decir, cada uno de nosotros debe de intentar vivir en gracia de Dios y aventar las redes, no confiando en nuestra pequeñez, en nuestras pequeñas cosas, sino confiando profundamente en el Señor, que es nuestra fortaleza. Y entonces Jesús consuela a aquel pecador, a Pedro, a quien le doy gracias al cielo, porque Pedro se declaró, como todos nosotros podríamos declararnos, unos pecadores, pero perdonados, amados por Dios y utilizados por el Señor en nuestro ministerio. Y le dice: no tengas miedo, desde hoy en adelante serás pescador de hombres. Ayer escuchamos cómo San Gregorio Magno dejó dinero, dejó poder político, dejó todo para servirle al Señor. Y miren, hasta la fecha sigue manteniendo la fe de la Iglesia, la música, la liturgia y muchas cosas que hoy sostienen a la Iglesia, siendo pescadores de hombres. Y entonces sale la frase de la que ya me estaba adelantando mucho. Sale la frase donde se dan cuenta que vale la pena. Dejándolo todo, lo siguieron. Y de ahí viene la palabra cristiano, que significa ser seguidor de Cristo. Dejándolo todo, lo siguieron. Y esta voz, dejándolo todo, lo siguieron, la han sabido escuchar los santos. San Francisco de Asís, San Agustín, San Benito, todos los santos han sabido dejar todo para seguir al Señor. Queridos hermanos, a veces la gente sencilla nos dice: Padre, usted que representa a la Iglesia, y ya nos exponen sus necesidades, y aflora esta frase de que soy un pecador. Me doy cuenta de que a la Iglesia no la representamos los curas ni las monjas. A la Iglesia y a Dios lo representan los santos. Los santos de la Iglesia son los verdaderos ejemplos, porque incluso han sido capaces de entregar su vida por ser fieles al Señor, para seguir sus huellas. Así, simplemente, querido hermano, yo te invito para que te plantees tu ser cristiano de una manera radical y que ames a todo con amor de Cristo y sobre todo ames a Cristo y a Dios
y realmente amando y queriendo a tu familia, tu matrimonio, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tu iglesia, y que seas capaz de dar testimonio de dejarlo todo por seguir a Jesús de Nazaret. Suba a Dios nuestra oración. Pidamos, hermanos, el día de hoy, por todos aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones, especialmente pidamos por Hortensia Navarro, para que el Señor le otorgue la vida que no se acaba, roguemos al Señor. Por los enfermos, por nuestros vecinos, por nuestros parientes, por nuestra familia, para que el Señor nos ayude con su gracia, que seamos capaces de descubrir que todas nuestras posesiones son herramientas para servirle mejor, roguemos al Señor. Por lo que hay en su corazón de cada uno de ustedes, para que lo ponga en manos del Señor y que Él lo vaya transformando de acuerdo a su bendita voluntad, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, por la intercesión de la Santísima Virgen, tu dulce y santa Madre. Amén.